Las hijas de Zelofejad, cuando fueron y le dijeron la carga, la queja donde Moisés se fue a orar y Dios le dijo: oye, las hijas de Zelofejad, que lo que te están pidiendo es justo. ¿Tú sabes qué es lo que yo quiero recalcar? Que a veces el consejero debe tener ese espíritu. La consejería es un espíritu, y tendrá espíritu de consejería. La Biblia dice que Aitofel era un hombre que aconsejaba como si Dios hablara. Y el que iba a buscar un consejo de él, parecía que Dios le había hablado. Es una capacidad que debe tener el líder. El Instituto Bíblico Coelet presenta su conferencia 2022 Liderazgo Sano, Iglesia Sana, con el Dr. Leonardo Piña. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo están todos? Yo tenía un amigo mentor puertorriqueño, Walter Montañez, que él me sorprendió con su sabiduría siendo de un campo de Puerto Rico. Y yo pensé, porque se entiende que la sabiduría es para donde hay gente. En Grecia había un sitio donde se reunían todos los sabios, se llamaba el Areópago. Pablo va al Areópago y cuando habla de resurrección de muertos, todo el mundo dijo: queremos irte de nuevo. Entonces, ¿de dónde saca Dios a Pablo? Dios saca a Pablo de los pies de Gamaliel, nieto de Gilel, uno de los hombres más renombrados de Israel, pero lo pone en el tapete, no lo manda para un campo. Y yo lo que tuve que pensar fue, yo creo que él se preparó para ayudar a otros. Y así hice un análisis y yo dije, ¿cuál es la posición que estoy yo en cuanto a lo que Dios quiere hacer más adelante? Porque el error es de tú pensar que Dios nada más pensó en ti el momento de llamarte. Yo quiero decirte que a veces el blanco no eres tú. El blanco es un nieto tuyo. Pero Dios necesita que sea desde ahora tenerte a ti. Y tú dices, ¿por qué mis sueños no se han realizado? Es que no son tus sueños, son los sueños de Dios. Y tú eres el medio, tú eres aquella persona que va a hacer las conexiones. Por eso Juan era muy claro, cuando Juan, el hombre más humilde de la tierra, pudo decir, yo no soy él, el trabajo mío es prepararle camino a él. Porque tú sabes quién es que te pone en contra de los demás. Son muchos simpatizantes que tú tienes. Mira, a quien tú hablaste, bautiza más gente que tú. Y Juan dijo, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Yo no sé cuál es tu posición. El hermano murió de Puerto Rico y me dejó un conocimiento, que es parte de lo que yo voy a decir aquí. Y es posible que el blanco de Dios en cuanto a ese llamado no sea yo. Quizás sea un hijo de mi hijo, un nieto, un tataranieto. ¿Cuál es la posición que me encuentro? ¿Qué fue lo que le pasó a José? ¿Tú crees que José, en forma general, ve sus hermanos que vienen y en vez de decir, aquí están los que quisieron matarme, dicen, ahora entiendo por qué Dios me trajo aquí? Fue para preservarle la vida a ellos. José no era el blanco. José no era el blanco. Antes de comenzar, yo quiero hacerle una pregunta analítica. En el caso de Jacob, que se casa con Lea y, ¿cómo es?
Raquel y Lea. Mucha gente dice que la mujer de Dios para Jacob era Raquel. Y otra persona dice, no, era Lea. ¿Cómo usted como estudiante de la Biblia hace un equilibrio? Mi hermana se está riendo, parece que ha pensado en eso. ¿Cómo usted hace un equilibrio? ¿Para usted quién era? Ajá. Entonces yo puedo tener dos. Sí. Y los sueños de José, antes de, o sea, muchos años antes de que se consumaran, eran los sueños de José. Entonces, esos sueños lo llevaron a él, al dolor. Y en un momento se pensó que no había propósito para su vida. Y al final, él mismo dice, todo esto era necesario para, Dios me hizo bien para yo hacerle bien a ustedes. Bien a ellos. Entonces usted casi lo ha dicho, bien a ellos. A ellos porque... Pero de entre de ellos había un propósito. Pero Dios arrastró 12. Pero de esos 12 había uno que tenía propósito eterno. Están llegando ya. ¿Cuál era? ¿Quién? ¿Por qué? Eso. Porque de Judá nace el Mesías. Y el propósito era el Mesías. Todo lo otro es complemento. Y eso es lo que yo pienso. Tenemos que irnos al final. ¿Cuál es el propósito? El propósito era Judá, porque de él nacería el Mesías. El propósito de Jacob, conservar las tribus, pero en el fondo el propósito no era el mismo Jacob. Era un hijo de Jacob, pero ¿de quién? De Lea. Entonces no era Raquel la mujer donde salió el Mesías, era Lea. Era Lea. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero enfatizar? ¿Cuál es mi liderazgo? ¿Cuál es el propósito de mi liderazgo? Yo halagué al hermano Carlos cuando vino y dije, pero mira, el hermano Carlos desde que estábamos dando clases se motivó y dijo, no, yo voy a trabajar aquí. Yo voy a trabajar aquí, yo voy, y mira cómo trabajó y cómo Dios le, ponme lo que se le ocurrió y se dedica a cámara, ¿qué quiero yo verme? Sí, ponme el PowerPoint, dígame hermana, pon el micrófono a ella por favor, pon a alguien que ande en patines por ahí, rápido, bien. Ahí, hermana. Dios le bendiga. En la primera pregunta que usted hizo, se puede analizar una situación, pues que bíblicamente podemos decir la que Dios le permita tener, ¿verdad? Que Lea fue la primera con la que él se casó. Entonces, él, como vio que no era ella, se quiso casar entonces con Raquel. Entonces, él como hombre de Dios debió analizar que si Dios le permitió casarse con Raquel, él debió quedarse con Raquel. Con Lea. Con Lea, que fue la primera. Entonces él tuvo que esperar 7 años más para casarse con... No esperó los 7 años, no, ellos lo dieron fiado, financiado. Ellas lo dieron adelante para que lo fuera pagando al paso. Él lo fue pagando al paso. Bueno. Pero hay algo muy interesante. Lo que pasa es las emociones de uno. Cuando las emociones de uno están un poco tergiversadas a la voluntad de Dios, siempre uno a veces, en la mayoría de los casos, como que no se enfoca en lo que Dios quiere, porque uno no conoce a la larga. Él dice que Raquel era muy hermosa y Lea era de ojos canzones. No sé qué pasó en tales casos, pero la mujer de él era Lea. Por el Mesías lo sabemos que era Lea. Y mira todo lo que pasó, y a la larga en Jacob fue que era eso. Por eso Dios le dijo a Abraham, sácame de aquí al muchacho y a la mujer, porque en Isaac te será descendencia. Yo no tengo nada que ver con él. Con él no viene nada de lo que yo quiero, es de lo que viene. Usted no ve que Dios en el tiempo que uno va, le va quitando cosas a uno que le impiden, y uno no se da cuenta. Y Dios te lo muestra.
y Dios te lo muestra. Pero vamos a orar para comenzar porque sabía que va a ser muy interesante. Estaba probándole el pulso. Varón, vamos primero a los textos o a la charla. Muy bien. Señor, gracias porque tú nos das la oportunidad. Gracias, Señor, porque he sentido en mi corazón palabras de sabiduría en este lugar. Permite que sean desarrolladas para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces tenemos aquí primeramente la historia de Jetro. Sigue la otra figura, varón. La historia de Jetro. ¿Quién era Jetro? O como dice una de las versiones, Obat-Seneo, suegro de Moisés. Se creía, según la cábala judía, que Jetro era consejero de reyes. Y él tenía un gran dominio de el asunto cómo tratar la gente. Jetro va a donde Moisés y le lleva a su esposa y sus hijos, porque Moisés pasaba por el desierto cerca de donde vivía Jetro. ¿Por qué le lleva a su esposa y sus hijos? Porque según la película, Séfora baja a Egipto y conoce a Nefertiti, donde todo eso es mentira. Séfora se devolvió porque un ángel tuvo al matar a Gersón porque no estaba circuncidado. Y la única forma que el ángel lo dejó fue que ella lo circuncidó siendo grande. Los hombres deben entender eso. Quitarle el prepucio sin anestesia con un cuchillo medio boto de aquella época. Circuncidar a ese hombre. La mujer se molestó y se devolvió. Luego cuando Jetro venía al cumplimiento de lo que Dios le dijo, cuando tú vengas allá para acá, ¿sabes lo que va a pasar? Que tú vas a venir a este monte y me vas a adorar. Cuando él llegó a adorar al monte, Jetro fue y le llevó a la mujer y los hijos. Pero ¿qué tenemos aquí? Si tú lo tienes, para que me vaya leyendo algunas cosas aquí, mira. Sí. ¿Qué tenemos aquí? Que él llega, le da el saludo, bienvenido. Al otro día, cuando él quiere conversar con el yerno, ve que el yerno está de la mañana hasta en la tarde atendiendo gente. ¿Cuántos son pastores aquí? Levanten la mano los pastores. Uno solo. Bueno, yo no sé si ustedes, pero a mí me hacen fila siempre, después de culto, cuando voy a la iglesia. Y yo hice una oficina para hacer cita, para ayudar a la gente. Y no tengo ganas de abrirla. Porque en forma general la gente no cambia. Esa consejería de pareja, eso es perder tiempo. Ellos van peleando y tú crees que se van a matar y no lo dejen. Ay, la va a matar, la va a matar. Y al otro día tú lo ves encariñado, andando en la calle, tirándose besos, amorcito, y levantando el pie. O sea que después, entonces utilizan la palabra que tú, no, porque el pastor me dijo. Y el hombre se pone así. Y de repente tú ves ese miembro de la iglesia mirándote de lejos con esa cara. ¿Y qué le pasa a este? Ay, la mujer no le dijo que tú le dijiste. No es abierto. Yo la hice en la oficina y no la voy a abrir. Vamos a ver lo que hacemos ahí, mijo, porque no pienso abrir oficina. Porque es que me pintan el hombre a veces tan malo, que yo le doy un consejo de acuerdo a lo que ella me dice del hombre. Pero después los veo tan juntos ya, pero no parece. Y esa dulzura. Pero ven acá. O sea que yo no sé cómo Jetro se mete a consejero de reyes. Eso lo dice la cábala, ¿no? Y Jetro ve que el hombre está atendiendo gente de la mañana en la tarde. ¿Usted sabe qué cantidad de gente tenía Moisés en el desierto? Cerca de 1,5 millones de personas, porque habían hombres
700,000, sin contar las mujeres y los niños, que siempre son más. Quiere decir que había más de 2 millones de personas. Y él tenía una línea de gente buscando consejería. Dígame ustedes si eran consejería matrimonial en el desierto donde no hay de nada. Me hace falta un caldero, no he podido hacer esto, yo quiero hacer una arepita, un yaniqueque con salami, un yaniqueque con pollo. Sabe Dios todo lo que le pedían. En la tarde, cuando ya Jetro cree que Moisés terminó, todavía le falta muchísima gente. Y entonces Jetro le da un consejo a Moisés. Y yo quiero que vaya leyendo esto. Ok. Jetro observó lo que hacía Moisés en el pueblo. Y él le dijo arriba, el trabajo. ¿Cuál diapositiva? La 3. Jetro observó lo que hacía Moisés con el pueblo. Ahí dice, el trabajo es demasiado pesado para ti. De la otra. Bájala otra vez. Ok. Ahí. El trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Vas a desfallecer tú y el pueblo que está contigo. 2 puntos interesantes. Vas a desfallecer tú y el pueblo también va a desfallecer. Pero cuando el pueblo vea que tú no puedes atender tanta gente, yo tengo una pareja que fue allá y se quiere ser miembro de la iglesia y digo, ¿por qué? Porque ustedes están en una iglesia que se entiende que es lo más grande del país. Que tanta gente, que hay consejeros, que hay psicólogos. Digo, sí, varón. Lo que pasa es que conseguí una cita para hablar con los líderes y el pastor y me la dieron a 2 meses y medio. El pastor puede verlo en tal fecha, a tal hora. Si puede pasar la hora, perdió, le damos otra cita. Tú vas a presentar 2 meses y medio. Va a desfallecer tú y el pueblo que está contigo. Porque, ¿qué ventaja tiene tener consejería en la iglesia? Que a veces la gente manda a un psicólogo y el psicólogo lo que te motiva es a que no reprima tu emoción. Dime lo que tú quieras hacer y hazlo. Tú tienes que ser tú. Y si es un ave que hay dentro del tipo. A volar. Yo tenía un líder allá que le da consejero a la pareja, date una oportunidad. Date una oportunidad. Y había gente dándose oportunidades que después de la pandemia me lo dejó vacía la pareja. La pandemia sacó a la luz la verdadera realidad. Hay parejas que no se soportan. Están juntos por obligación. No se soportan. Y cuando tenían que juntarse en la pareja, no se soportaron. Se separaron muchas parejas en mi iglesia. Eso dio lástima, pero es una realidad. Se separaron muchas parejas en mi iglesia. Entonces, hay momentos dados que tú no puedes soportar la carga, ni el pueblo va a soportar, a esperarte a ti. Porque tú sabes cómo era que Moisés daba consejo. Tú ibas donde Moisés, mira, yo quiero esto y esto y esto. Y él le decía, ya va, déjame orar, ve lo que Dios me dice. Y Dios dura un rato. Cuando Dios quiere, te manda la respuesta seguida por internet. Pero cuando Dios dura mucho, te la manda por correo. Por correo. Eso dura un siglo. Pero cuando Dios quiere, ahí mismo. Y Moisés decía, espérate, yo voy a orar a ver lo que Dios me dice. Y hasta que la hacía de Zelofejá, cuando fueron y le dijeron la carga, la queja donde Moisés se fue a orar y Dios le dijo, oye las hijas de Zelofejá, que lo que te están pidiendo es justo. ¿Tú sabes qué es lo que yo quiero recalcar? Que a veces el consejero debe tener ese espíritu. La consejería es un espíritu, y tendrá espíritu de consejería. La Biblia dice que Aitofel era un hombre que aconsejaba como si Dios hablara. Y el que iba a buscar un consejo de él, parecía que Dios le había hablado. Es una capacidad que debe tener el líder.
debe ser consejero. Entonces el pueblo va a ir donde ti a buscar posibles soluciones porque no quieren cometer un error. Eso hace mucha gente. Hay otros que no, hay otros que cometen el error y después van donde ti. Porque ellos dicen que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Pero es la consecuencia. Y él dijo, mira, va a desfallecer tú y el pueblo que está contigo. Óyeme bien lo que te voy a decir. Sigue leyendo el versículo mío. Sí, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Oye eso. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asunto, vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro. Y declaró las ordenanzas de Dios y sus leyes. ¿Usted sabe lo que es? Cuando tienen problemas, vienen a mí, casi 2 millones de personas y tenían que juntar para consejería. ¿Qué Jetro le aconsejó a Moisés entonces? Oye, te voy a dar un consejo. En la otra diapositiva está aquí. Déjeme ver si... No, él está haciendo algo ahí en la otra página. Déjeme leerlo aquí. Consejo de Jetro a Moisés. Dice, además, escoge tú ahora, le dice Jetro, escoge tú de todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 100 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarán la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo y estarán contigo todo el tiempo. Y no la llevarás tú solo. Estamos hablando de una gerencia. Vamos a delegar función para que el líder descanse. Vamos a delegar función para que el líder solamente se concentre en lo importante. No es bueno que dejemos el púlpito para servir a las mesas, dijeron los discípulos. Oye, los discípulos tenían que atender viudas. Y dijeron, no, vamos a buscar gente que haga eso. Pues es que todo el mundo quiere ver al pastor visitando. Pues tiene que partirse como en 10. Nosotros teníamos como 290 jóvenes antes de la pandemia. ¿Cuánto hay ahora que él es el presidente? Van 80, 90 Jóvenes. Sí, van. ¿Dónde están los otros 200? Yo me lo he preguntado muchas veces también. No van. Lo ven por la transmisión. Ellos lo ven desde su casa en Zoom. Si se acostumbraron a la forma Y virtual. allá se gozan y dicen gloria a Dios, sentado en su casa. Sentado en la casa. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Nosotros damos 2 cultos, la esposa mía quiere considerar dar uno, porque al primer culto se pone como este lado, pero entera. Y el segundo culto va como esta cantidad. Y la esposa mía dice, vamos a un solo culto, vamos a llenarlo full entero, que busquemos sillas, porque tenemos sillas regadas. Entonces, hay un momento que tú necesitas delegar función. Las cosas pequeñas se las digan a los líderes y la grande a ti. Pero no sé. Yo no la conozco a ella. Pero para yo ponerla como consejera, ¿qué debo hacer primero? Dialogar conmigo, analizar, hacerme preguntas, ver cómo está mi capacidad y así. Y prepararte. Capacitarte. ¿Cuáles eran las características de los hombres que Jetro le dijo a Moisés que escogiera? Hombres de virtud, capacitados, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Esas son de las pequeñas cosas que él le dijo que tenían que tener. Que aborrezcan la avaricia, no que sean codiciosos, no, que la aborrezcan para que no se vendan, que aborrezcan la avaricia. Entonces, estamos hablando
de características de líderes que él dijo que cogiera. No de persona. No de persona. ¿Por qué? Porque a veces, yo lo digo al pasito, porque como yo tengo miembros de mi iglesia que han caído en eso, para que yo no oiga. Yo lo digo al pasito. ¿Cómo tú crees? Yo le estoy apoyando. Él viene como evangelista de otra iglesia y yo le estoy apoyando. Ya viene un zunzunzu ahí que está sonando, que el hombre está haciendo algo indebido, con el dinero y con otras cosas. Y cuando yo veo los mensajes y las fotos y las cosas que se está mandando, yo le digo, pero este hombre, yo tengo la culpa. Porque él no solamente no tiene formación cristiana, formación humana. Por eso es que dice, busca hombre que tenga esa característica. Si deseas tener libertad, puedes navegarle. Oh, está bien, sí. Y enséñales. O sea, busca hombres que tengan características de líder. No se lo van a saber todo. Y enséñale la ley de Dios, lo que han de hacer y cómo se han de mover. Porque tú llegas a la iglesia y necesitas conocer la visión de la iglesia. Se entiende que tiene que enseñarle. Y luego que lo enseñe, ponlo. Es que llegan conociendo algo y sabiendo algo. Y ya tú lo pones. Yo tuve una época que allá se me convertían muchos tigres. Fue el mismo Dios, porque todos los macheteros estaban en esa época que querían agredir a los hermanos de la iglesia, porque una hermana tenía hijos macheteros y habían chocado con otros y querían atacar a la iglesia. En ese tiempo se convirtió conmigo Ariel Kelly, se convirtió la discípula, lógico, todos esos muchachos que estaban ahí. Pero ¿qué pasa? Ellos querían púlpito de que se convirtieron. Ariel que le decía, a la calle, viví oyendo los mensajes míos muy cerca de mí, lógico también, Giné la discípula, y para ahí para abajo. Pero ellos ven que yo no le solté el púlpito. Yo no era pastor, era mi suegro. Uno de ellos me preguntó, ¿qué tú crees? Digo, no. Si ustedes van a desarrollar ese ministerio en otro sitio, pues la iglesia no tiene ese norte. Primero tiene que capacitarte. Porque no podemos soltar a una gente porque tenga el carisma. Gente con carisma tenemos donde quiera, pero gente con carácter muy poco. Pero se fue una iglesia grande por ahí, no es sin nombre. Y el pastor lo vio cantando, ministrando y predicando. Y el pastor le pregunta cuando termina de predicar, ¿a qué iglesia tú vas? Y él le dice, Hebreos 11. Y dice él, ¿qué hace un pez tan grande en una pecera? Otro pastor le dijo eso. ¿Qué hace un pez tan grande en una pecera? La pecera éramos nosotros. El pez era él. No sé si un tiburón o una ballena, pero era un pez grande. Pero no era pez de pecera. Los peces de pecera son los de colores, esas cosas. ¿Qué hace un pez tan grande en una pecera? Final, él se fue. Él ha desarrollado su ministerio por ahí, lógico, se fue. La discípula se fue. ¿Por qué? Porque ellos llegan de afuera. Sin embargo, yo halago mucho a René González. Que René González andaba en la calle. René González era un drogadicto. René González comía de la comida de los zafacones. Y él llegó a una iglesia y se sometió a la iglesia y hoy en día es el ministro René González. Que no me digan a mí que no se puede. Se puede. Lo que pasa es que hay características que vienen esa gente de la calle que no tienen formación ni humana. Y una de las cosas que Dios le dijo a Moisés, búscame esta gente que tengan esta formación. No le dice que le enseñen a aborrecer la avaricia, que ya la aborrezcan. Significa que ya tenían formación de líder. Y ponlo sobre jefe de decenas, de centenas y de millares. Y ponlo así que Dios va a estar contigo. Moisés vino
y dividió el pueblo así, y Jetro se fue. La pregunta, ¿el consejo estuvo bien? Es una gerencia pura. El consejo estuvo bien. Ese pastor que pastorea céntricamente, que hasta la ofrenda que hay que recoger, si lo dejan la recoge, que toca la conga, toca la guitarra, termina y coge el púlpito aquí. A la larga es un individuo que usted lo va a enterrar temprano. Un derrame cerebral, un azúcar, la presión. Yo me acuerdo cuando murió este muchacho, el que canta Quisqueya para Dios, ¿cómo que se llama? Que canta Señor dame fuerza. Era de ahí, de Pantoja. A los 33 años le dio un derrame cerebral. ¿Qué hace ese bendito hombre? Haciendo dique-drama en la iglesia. Haciendo el papel de Jesús. Pongo un vago de eso. Escúcheme. Pero Dios mío. Terminó y le dijo a la mujer, me duele la cabeza porque tenía mucha presión con el ensayo. Cuando ella llegó a la casa lo encontró muerto. ¿Sabe cuál es el que canta aquí? Que ella te quiero para Dios. Ese. ¿Eh? ¿Cómo? No, era este muchacho, él se fue solo, y se fue muy lejos. Pero entonces, Señor, llega el momento que tú tienes que tomar tu posición porque hay algo muy interesante. Es posible, oye, te digo algo, es posible que yo la ponga a ella en lo que yo estoy haciendo y ella lo haga mejor. Y no deja de ser pastor porque ella lo haga mejor. Y yo no puedo verla a ella como una rival. Yo tengo que aprovechar y potenciar el carisma de ella en la iglesia. Pero para que sea potenciado, yo debo capacitarle, acercarla a mí. Porque es posible que tú no tengas mi ADN. Y cuando la gente te siga a ti, te quiere a ti, pero tú no lo llevas a donde mí. Porque tú no tienes mi ADN. Entonces, como yo le digo a un grupo me excusa si hay algo bautista aquí, a los grupos bautistas, que las mujeres no quieren que hablen en la iglesia. Digo, pero las mujeres son las que me hacen crecer la iglesia. ¿Cómo yo voy a callar la boca de las mujeres si son las que me hacen crecer la iglesia? No, que las mujeres no hablen. Dígame, hermano. Samuel Ortega murió a los 33 años, lamentablemente. Un líder como ese. Se fue a mi iglesia y cantó, Señor, dame fuerza. Muy buena canción. Entonces, yo tengo ahí, creo que no era pastor. Yo tengo ahí un ejemplo, Alvin Reyes, que era de nosotros. Alvin Reyes se concentraba en la adoración. Bueno, vamos a potenciar lo que es Alvin Reyes, Alberto Reyes, se llama Alberto Reyes, igual que el pastor de él. Él está en Houston. En el tiempo que yo duré en la iglesia, ¿cuál era la fortaleza mía? Estudio bíblico, estudio de la palabra, revelación de la palabra. Pues el pastor, yo ayudaba ahí. El pastor tenía confianza en mí que yo no me iba a llevar la gente. Porque el que me seguía a mí, lo seguía a él. Malo es que el que me siga a mí, si yo no voy, él no va. Y para él trabajar en la iglesia tiene que pedirme permiso a mí. Entonces él llega a pasar miembro mío, no de él. Y aquí lo tenemos. Jetro nunca podía saber eso. Jetro nunca podía saber eso. ¿Por qué? Porque después que pasa esa situación, el pueblo siguió. Pero a Moisés nunca tuvo tantas rebeliones como después de ese consejo. Un consejo gerencial, pero comenzaron a rebelársele contra él y contra Aarón. ¿Qué faltó ahí? Algún analítico que me conteste. ¿Qué faltó ahí? Dígame. Ve allá, ve.
El consejo no estuvo mal, lo que pasa es que no se, hay que hacer un trabajo antes de enviar al líder a la calle. Y eso debió hacer Moisés, prepararlo para que ellos salieran a hacer un trabajo. Que lo preparó. Dice él que lo preparó. Enséñales a ellos esto y esto que lo preparó. Bueno, supervisión entonces. La supervisión es importante, pero faltó algo que Moisés le enfermo con eso para ese El temor de Dios. el temor, le dio enseñar el temor. Hay un detalle que el temor que no sabía lo que dijo. No le preguntó a Dios. Nunca le preguntó a Dios, Señor, esto no me aconsejó mi suegro, lo hago. Me cansé de buscarlo. ¿Le preguntó a Dios? No, no le preguntó a Dios. Él lo puso en función. Primero, en teoría fue lo mejor, para la práctica. En la práctica se equivocó. ¿Por qué? En mi libro usted va a encontrar la rebelión de Coré. ¿Quién era Coré? Coré era primo hermano de Moisés. Moisés comenzó a poner la familia. ¿Quiere que tu empresa le vaya bien? Con tu familia trabaja contigo. Coré, primo hermano de Moisés, con más capacidad de dirección que Moisés. Porque él era jefe de miles. Y cuando él se rebeló, se fueron 250,000 hombres con él, más Datán y Abirán, que eran hombres del consejo. Entonces, Datán y Abirán, hombres del consejo, tenían que estar del lado del pastor, cerca del pastor, para discutir las posibles decisiones de la iglesia. Pero esas informaciones no tenía Coré que saberlas. Y ellos se las decían a Coré. Y Coré, cualquier debilidad, la usaba como arma. Cualquier debilidad que está dentro, si no tiene poder, la usa como arma. Esto fue que los hijos de Noé, fue de espalda que taparon el cuerpo de Noé. No acabar con él por una debilidad que tenga. No podemos. ¿Qué pasó con Moisés? A todos los familiares le regó. Acuérdate cuál era el blanco de Coré. Era Aarón. ¿Y quién es Aarón? ¿Por qué ustedes meten esto contra Aarón? ¿Por qué Aarón? ¿Quién es Aarón que ustedes estén en contra de él? Y tuvo Moisés que decirle a Dios, Señor, yo no parí este pueblo, yo lo llevo como una mujer que pare en mi vientre, lo llevo en el hombro. La carga me es pesada, pero Jetro no le había dicho que iba a descansar. Él descansó de la gente, pero no de ese problema. Tú sabes que el líder hay cosas que eres tú nada más que tienes que decirle y conocerla. A veces hay detalles en la vida de uno que uno no tiene la gente por qué saberla, porque se convierte en un arma para luchar contra ti. Y cuando Datán y Abirán comenzaban a sacar esos detalles a Coré, Coré se levantó en contra de su primo hermano. Y después de la rebelión de Coré, antes de la rebelión de Coré, María y Aarón ven a Moisés que está acariciando a una mujer cusita. El líder no puede ser ni cariñoso. No crean que la mujer cusita era otra. La mujer cusita, según la mística judía, era la misma Séfora, que cuando Moisés la llevó, la dejó allá y él se puso a acariciarla. Y mira quién fue la primera que salió hablando: María. Hay una expresión que dijo María. ¿Cómo dijo María? Solamente por Dios hablaba
¿Por qué María dijo eso? Porque María era profetisa. Y como Dios hablaba por ella, ella creía que podía enfrentar al líder cuando lo vio en una falla. Solamente por Moisés ha hablado Dios. Como que dice, también habla por mí. Y no había mujer en Israel que se enamoró de esta mujer cusita. Hablando de Séfora. Séfora era una mujer negra. Y no tenía las facciones de una mujer judía. Además, Séfora tenía una actitud muy rebelde contra Moisés. Le hablaba mal a Moisés. Y las mujeres judías eran muy reverentes con los esposos. Le hablaban mal a Moisés. Y dice la Biblia, y Dios oyó la crítica. Óyeme, cuando tú delegas mucho, tienes ese problema. Porque tú, muy interesante, yo me quedo con el alambre y ustedes caminan con eso. Total, yo lo veo raro ese cable por todas partes roda. Bueno, vamos a seguir para allá. Lo pensamos al paso. Mira dónde comenzó la rebelión. Con sus hermanos. Luego con sus primos. ¿Quién traicionó a José? ¿Quién traicionaban a David? Sus hermanos. Son la gente de cerca que a veces te irrespetan. El respeto tiene que ver mucho de los líderes que tú delegas. Si el seguidor tuyo me respeta a mí, ya yo sé que tú le estás enseñando respeto al líder, a la autoridad principal. Pero si el que te sigue a ti me objeta a mí, entonces yo digo, la enseñanza que está comunicando, oigan bien, no enseñando, comunicando, porque tú enseñas lo que sabes, pero comunica lo que eres. Si tú eres rebelde, es posible que tú quieras enseñar humildad, pero en el fondo la gente que tú le enseñas van a salir rebeldes, porque se comunica lo que está aquí y se enseña lo que está aquí. Y lo que llega no es lo que sale de aquí, es lo que sale de ahí. En la anatomía del alma, un libro que yo tengo, dice que para que una enseñanza llegue a un alma, tiene que salir de un alma. Pero cuando la enseñanza sale del espíritu, llega al alma del alma, que es el espíritu. Lo espiritual a lo espiritual. Allá fue un señor muy preparado de España y él nos está enseñando terapia cognitiva conductual y él dice, cuando yo haga así, ustedes hacen así. Y cuando yo diga arriba, ustedes hacen así. Cuando yo diga abajo, ustedes hacen así. Y él comenzó a hacer al revés. Abajo. Profe, que usted lo está haciendo al revés. Arriba. Profe, que usted lo está haciendo al revés. Y él dijo, eso es lo que yo quería que ustedes dieran cuenta. Que los niños aprenden lo que te ven haciendo, no lo que tú dices que haga. El líder comunica lo que está en el corazón, lo que está en su alma, no lo que está en su mente. Lo que está en la mente la gente lo oye, pero si no sale de un corazón práctico, que ya tiene la práctica, no le llega. No le llega. Un pastor amigo mío me dijo, es difícil predicar en tu iglesia porque todo el mundo se queda mirándote a ver qué tú dices. Digo, no es eso. Es que la gente ya está acostumbrada a oír mensajes. Y hay gente que nada más dice, yo no digo un amén, dígame amén, yo no digo un aleluya. Yo no. Hay un hermano allá que predica, cuando termina de predicar yo me mido el azúcar, siempre me la sube. Sí. Y él suda como un caballo. Y tú lo ves que se va allá y se va aquí. Digo, Dios mío, se va a poner malo. Y me pongo malo yo. Cuando llego a casa voy con el aparatico y hay tantísima el azúcar. A tener que beber. Cuando ustedes le suba mucho el azúcar, ustedes el limón con agua y se le baja. El limón con agua se baja el azúcar. Como yo no puedo dormir siendo inquieto, me doy unas alturas de 2 limones premios con un chin de agua, hasta el otro día. Bueno, pues yo, cada vez que ese hermano predica, yo preparo mis limones. Ay, me predica el hermano Payano. Esta noche, digo, mi par de limón para cuando yo llegue del culto, un exprimidor, para poder dormir. O porque ese hombre te presenta a la iglesia, como que todo el mundo se va a quedar. Como que todo el mundo se va a quedar.
Entonces él me habla de grandes ofrendas que le dan en las iglesias. Digo, varón, yo tengo una tarifa. No, pero como esa iglesia tan grande, como una tarifa. Y varón, a mí me da dolor. Te voy a hacer una realidad. Tú predicas ahí 20 minutos y yo te salte con 10,000 pesos. Yo me da dolor eso. Él vi hablando de 40. Digo, tiene que ser loco. Pero ¿cuántos están pidiendo a ti? Él tiene un grupo, una actividad juvenil y está buscando gente que predique y le cante. ¿Cuántos están pidiendo a ti? Para llevar el presupuesto va en 1,5 ahora mismo, 150,000 pesos. Para poder hacer un repertorio de 30 minutos. 30 minutos en canciones y mensajes, 150,000 pesos. A mí me dijo uno que era amigo mío, mira, yo por ser amigo tuyo, te voy a cantar un clásico. Porque ya mira cómo le dicen, te voy a hacer un acústico. Va a ser breve, pero dame 45 nada más. Y tú sabes la gente en mi casa que llegan a la casa a comer plátano con un chin de olor a cebolla para que vaya bien, para que tú le des 45 a otro ahí. Cuando el varón me invita, me dijo, varón, ¿usted cobra? Digo, no, pues yo soy del pueblo. Pon la gente a comprar el libro y con el libro que me compren yo cuadro. Y ya, y se van a edificar. Pero ¿cómo tú crees que yo le voy a decir, varón, deme 50? ¿Con qué cara me presento yo ante Dios en lo matutino? Yo esta mañana me presenté ante Dios por esta actividad. Yo agarro, gracias a Dios que mi esposa ya está acostumbrada. A las 3 de la mañana yo me levanto y me acuesto dije, tranquilo, con una cebolla, a la larga me llevo un pote, un asunto. El asunto es que yo me levanto y que tranquilo y ¡pum! ¡Pum! ¿Qué pasó? No, me voy a orar, está bien. Y me voy para la sala a orar. Y allá estaba orando. Y tú sabes que cuando tú lees un libro, tú vas a buscar la esencia del libro. Y había un compañero de nosotros que da clase de teología y agarra mi libro y dice, varón, esto hay que editarlo. Porque, mira, esa palabra ahí lleva un acento, ya es una falta. Digo, yo creo, qué problema este. Digo, te voy a pagar, está bien, para que lo... ¿Cuánto me va a cobrar? Dame 30 para editártelo, oye, pero Dios mío. Dime el acento, yo ponérselo. Oye, varón, ya todo el mundo. Ahora, yo no me sorprendo, perdone que haga este paréntesis, yo no me sorprendo porque acuérdate que a lo único que Jesús le llamó Señor fue al dinero. Ni a Satanás, nadie. Ninguno puede servir a dos o servir a uno. Fue al dinero que le llamó Señor. Y eso se llama Mamón en el griego. El dios Mamón. Por eso es que Moisés dice que aborrezcan la avaricia. Porque es que uno se ve, la gente se vende por avaricia. Del hermano que le decía, comete una falta y me dice, varón, yo quiero que usted y yo lo quedemos con eso tranquilo, me deje seguir predicando porque tengo una agenda muy grande. Le digo, no, varón, ¿usted es el pastor? Digo, lo que pasa es que si yo soy el pastor y te hago caso a ti, estoy obviando un grupo de líderes que está allí. Y te estoy haciendo caso. No, pero la Biblia habla de misericordia. Sí, yo sé que habla de misericordia. Yo oí un mensaje un día de uno de los predicadores de aquí, hablando de cómo hay que tener misericordia. Yo crecí con muchos líderes así, que donde quiera que iban dejaban su línea, donde quiera que iban siempre había una muchacha más que otra. Y como unos consejeros van donde uno, hubo uno que me aborrecía, porque la muchacha fue allá, mira, ¿qué te crees de fulano? ¿Quién? Sultano. No, ese muchacho tiene su... Ay, pastor, que usted le habló mal de mí a fulana. Digo, no, yo le dije que usted tenía compromiso. Que no debió decirle así, no, yo te iba a preguntar a ti. Una de las características que tiene el carisma es
que todo el mundo le gusta acercarse al líder carismático. ¿Y tú crees que todo el mundo igual que la tsunamita? Una persona hizo un análisis allá y me dijo, varón, ya yo entendí lo que pasó con la tsunamita. ¿Qué fue? El muchacho de ella era hijo de Eliseo. Sí, usted ha hecho el análisis. Mira ese hombre que pasa por ahí, que come con nosotros, es un profeta de Dios. Vamos a hacer un cuartico. Vamos a preparar un cuartico, vamos a preparar una cama, vamos a ponerle internet y vamos a ponerle todo. Y después le dice Eliseo a Giesi, acá, la tsunamita, ¿qué tú ves que le falta? Oye, es todo una invitación a un pecado. Ella no tiene hijos y su esposo es mayor de edad. Y ahí viene entonces el gancho. Ve, dile que venga acá. Y ella fue a Eliseo y le dijo, ¿qué tú quieres? Póngase en el lugar de marido mayor de edad. Mira, tsunamita, que es Eliseo que está en el aposento allá, que te está esperando. Por eso el análisis del hermano fue que él concluyó que ese muchacho era hijo de Eliseo. Pero ¿tú sabes por qué fue que lo concluyó? Porque cuando el muchacho murió, ¿dónde la mujer llevó al niño? A la cama de Eliseo. Y eso fue lo que le pasó al evangelista. Digo, tú te encuentras una mujer así, tú dices que está enamorado de ti. Porque la gente de que tiene carisma y se le acerca a alguien del otro sexo dice que está enamorado. No puede ver a los ojos. No está enamorado. Anda a traer el carisma que anda. No de eso. ¿Tú sabes quién es que daña a muchos líderes? Son los seguidores. Porque tú consigues un líder bueno. Porque detrás de un líder siempre vienen 10. ¿Qué es lo que ha pasado con la iglesia? Esta iglesia que es grandísima ya. Son mucha gente. Es lo que hace que capta pastores, le da seguimiento, pero tienen que ir a su iglesia. Que reúne, da 3 cultos, 4 cultos los domingos. Pero son iglesias ya establecidas, que están yendo allá, sí, es bueno. No tenemos apenas 12 años que nos separamos del concilio que yo era. Y no tenemos 7 iglesias ya. Tenemos 2 en Estados Unidos y 5 aquí, por la zona que tenemos nosotros. Estamos creciendo con sistema de crecimiento, pero enseñamos los principios de autoridad. Lamentablemente no se somete. Por eso Pablo dijo, los demonios creen y tiemblan. Los demonios se sujetan más a la autoridad que nosotros los seres humanos. ¿Tú quieres ver una persona que tenga problemas con la autoridad? Se hace líder, nunca respetó a papá ni a mamá, nunca respetó al maestro de la escuela, nunca respetó al jefe. ¿Y en la iglesia quién va a respetar? A nadie. Son absolutistas. ¿Qué le faltó a Moisés? Datán y Abirán estaban ahí con él. Coré y los demás también debieron estar con él. Hacer reuniones constantemente. Castellano se ha criticado muchísimo de Castellano. ¿Usted ha oído los mensajes de Castellano? El hombre más pasivo. Porque nosotros los pentecostales, que nos gusta mucho los rebequendas, como nos gusta tanto la emoción y de que sentimos a Dios, comenzamos con un y más tendencia de brujo que tenemos. Porque a mí Rita Cabeza me mandó a hacerme una limpia cuando yo hablé con ella. Rita Cabeza vino aquí. Y cuando yo fui a cosa con ella, me dijo, mira, esto es para que te haga una limpia. Y después te dé un baño. Digo, ¿qué? Esto es lo que le falta, una escoba. Dije, trabajando guerra espiritual en el interior. Yo dije, no, yo respetaré su forma de ser, pero las cosas como que necesitan a alguien que lo oriente. El apóstol Pablo dijo, yo fui creado bajo los pies de Gamaliel. Y después que llegó apóstol, llegó donde Santiago, donde Jacobo y Pedro, que eran líderes primero que yo. Y buscó carta de ellos para que supieran que la daba con permiso. El líder que no se somete es el que dice, a mí me llamó Dios y yo respondo ante Dios. Yo no respondo ante hombres. Ellos dicen eso. El que es así, miren Corintios, un ejemplo.
Corintios, hay un grupo de hombres que decían, yo soy de Polo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. ¿Cuál era lo más rebelde? Lo que decían, yo soy de Cristo. Sí, porque Pablo está ahí, Cefa está ahí, Apolo está allí. ¿Y Cristo dónde está? En el cielo. Sí. O sea, Él va a responder por ti. Yo y Cristo. Pero es que Él no está aquí. Él tiene representante aquí. Eso es para pasarle por encima a los pastores. Lo malo de eso es que cada vez que hay ese tipo de conciertos y actividades. Yo tengo una muchacha que es una cantante muy buena. Ella cantaba antes en el despacho de la primera dama. Y me dijo un día, me voy para la iglesia de fulano de tal. Ella aprendió a cantar y todo allá. Le entendí. Le digo, no, vete. Pero quisiera su permiso. Digo, no, vete. Allá me están ofreciendo 40,000 pesos mensual para que canten el coro de la iglesia. Digo, aquí yo no puedo tener 4. Vete para allá. Yo entiendo que yo soy, y usted también, es un formador de líder. Va a decirle que siga, ya está fluyendo esto, pero lo hizo bien. Lo hizo bien, se fue. Luego, yéndonos a Moisés, cuando Moisés le pasa lo que le pasó, en Número capítulo 11, el pueblo quiere carne, quiere codorniz. Y Dios le dijo, van a comer codorniz que le va a salir hasta por la nariz. Vamos a darle codorniz. Y Moisés se queja, este pueblo me pesa. Ya estaba dividido el pueblo ya gerencialmente. Pero seguía quejándose. Seguía haciendo de todo. Y Dios no es como nosotros, porque Dios le hubiera dicho a Moisés, hoy Jetro no te aconsejó. Y Jetro fue que te llamó. No es que no lo oiga. Tú me preguntaste a mí alguna vez. Con el asunto de los 12 espías. Haciendo una pausa ahí. Con el asunto de los 12 espías. Esos 12 espías los mandó Dios. La idea fue de Dios. ¿Y de quién fue la idea? Del pueblo. Fue del pueblo. Llegaron a la frontera y Dios le dijo, llegaron al sitio. Reúneme el pueblo y tomen la tierra. Y los líderes se reunieron y le dijeron a Moisés, vamos a mandar espía para que vean la tierra. En el libro de Deuteronomio dice que Moisés oró al pueblo. Moisés oró a Dios y Dios le dijo, escoge tú los hombres que van a ir como espía. Escógelo tú, pero que tú sepas que sean líderes. Escógelo tú. Él lo escogió. Cuando vino allá para aquel pueblo, ¿cómo vino? Viendo lo que sus temores tenían. La tierra es tierra que traga a sus moradores. Allá hay gigantes, somos como langostia. ¿Por qué? Lo dirigió un miedo. A ellos lo dirigió un temor. ¿Qué te dirige a ti? Porque el miedo y el temor tiene algo que tú alcanzas lo que dirige, lo que te dirige. Si tú tienes un miedo y ese miedo te hace actuar de una manera y tú te dejas llevar por eso, a la larga se da lo que tú siempre temiste. ¿Cómo se vence el temor? Ese es un punto, pero la Biblia lo dice. ¿Cómo se vence el temor? El amor. El perfecto amor. Un ejemplo. ¿Qué ustedes tienen más miedo, a la culebra o a los ratones? A los ratones. Supóngase que hay un hijo suyo ahí y usted ve un ratón que va para donde él. ¿Qué hace usted?
Llega el momento que usted se le tira arriba al ratón y hay que maticarlo, lo matica. Si quiere el muchacho, sí. Si quiere el muchacho, se lo come. Sí, señor. Yo vi una señora que le tenía miedo a la culebra. Y vi una culebra que venía para el hijo de él y se arrebanzó a la culebra, que me muerda, pero a mi hijo no me lo va a comer. Eso es amor. El perfecto amor echa afuera el temor. Eso es amor. Entonces, cuando tú amas, te entrega. De tal manera amó Dios que dio. Amor sin condición. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito sin condición. Lo amó. ¿Por qué Cristo murió? Yo no sé. Él no amó. ¿Por qué Él no amó? Porque Él sabe lo que hizo. Él sabe. ¿Ustedes entienden eso? Que Él sabe lo que hizo. Como el hombre del barquito. Hizo un barquito y se le perdió. Y después lo vio en una tienda y le dijo al tipo, ¿cuánto vale ese barquito? $3,000. Y alguien le dijo, tú vas a dar tanto cuarto por eso. Y él dijo, yo lo voy a comprar. ¿Y por qué? El asunto de ese barquito que tiene su historia. Yo lo hice. Y yo sé lo que hice. Quizá en tu mano no vale $3,000. Pero en la mano mía sí. Compró el barco y agarró el barquito. Cuando era niño lo hizo. Y cuando agarró el barquito, el hombre le dijo al barquito, eres mío 2 veces, porque te hice y porque te compré. Dios vino a rescatarnos porque Él sabe lo que hizo. Esa escoria de gente que anda en la calle no fue lo que Dios hizo. Cuando a René González le predicaron, le dijeron, eso no fue lo que Dios hizo. Dios sabe lo que hizo en ti. Y René González abrió los ojos y fue a la iglesia. Y hoy es René González el pastor. Pero él estaba en la calle. Y se lo dijeron, eso no fue lo que Dios hizo. Eso que anda en la calle por ahí no es lo que Dios hizo. Dios sabe lo que hizo. Cuando te hizo a ti, Dios sabe lo que hizo. Yo me quedo impresionado porque es que Dios sabía que yo iba a nacer. Dios sabía que papá y mamá se iban a gustar, se iban a acostar. Y entre 300,000 hermanitos míos que salen huyendo hacia el óvulo de la mujer allá adentro, llegué yo. Pero como Dios sabía que era yo, pudo haber sido otro. O llegado juntos y nace gemelo. Mellizos. Los gemelos salen de uno solo, como se rompe. Pero llegó usted. Y aún así Dios sabía que iba a llegar usted. Por eso David dice, algo impresionante para mí, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Yo hice un análisis allá los otros días, ¿por qué David era sanguinario? Esto es una clase de psicología que yo doy. ¿Por qué Dios le dijo a David sanguinario? A veces los errores tuyos te lo dice la gente de al lado. Se lo decía, luego Simei le dice, sanguinario, hombre sanguinario. Y Joab dice que lo mate. Digo, no, eso es Dios que lo está poniendo que me diga así. Para que sepa que yo soy así. Y cuando por fin David va hacia el templo, Dios le dice, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tú eres sanguinario. David dirá, pero todo el mundo me dice eso, porque es una realidad que Dios te manda a decir. ¿Y cómo era conforme al corazón de Dios? Se arrepentía. El camino del perdón siempre lo buscó. Pero el hombre era sanguinario. El trabajo fuerte mío, Carlos, fue averiguar por qué David era sanguinario. ¿Qué lo hizo sanguinario si se levantó entre familias sanas? ¿Qué hizo que David saliera sanguinario? Y llegué a 2 conclusiones con 2 versículos. ¿Usted quiere que se la diga? Bueno. Él sabía que había sido concebido en maldad. Lo primero era una cosa, él tenía mucho la herida de la traición e injusticia. Primero, un niño de 13 años, de 17 años cuando fue ungido como rey, no podía estar en el monte cuidando ovejas. Era el hijo mayor que le tocaba. ¿Por qué la mamá hizo eso? David no era hijo de la esposa de Isaí, sino de otra mujer. Por eso es cuando ella le dice, búscame los hijos. La mamá buscó los hijos de ella.
Y Isaías que dice, ay, me falta uno. No es ella. ¿Qué mamá se le vuelve de un bendito muchacho? Y el más chiquito en el monte, ¿usted qué madre? El más chiquito en el monte era que no era hijo, era señora. Ese es lo primero. Lo segundo, que cuando Natán le va a llamar la atención por lo que hizo contra Urías Eteo, Natán le hizo una anécdota de una oveja y él se molestó y él dijo, el que hizo eso merece pagar la oveja 4 veces o si no, que lo maten. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Yo. ¿Verdad que desde mi punto de vista no se ve malo? Cuando soy yo que lo hago, no se ve mal. Desde mi punto de vista no se ve mal cuando yo lo hago. Ese hombre soy yo. Sí. Y por lo que hiciste, ha hecho blasfemar mis enemigos. Mis enemigos están hablando mal de mí por ti. Eso es lo que duele. Y este es un evangélico. Dime tú, Eliseo, que la tsunamita dice, pero mira cómo él come, se ve con profeta. Dime tú si lo ve haciendo otra cosa. Ay, él no dice que es profeta. Míralo. Y en esos puntos me faltaba una parte. Me faltaba una parte. Y la encontré cuando él mató a Goliat. David no le correspondía hacer eso que hizo. Cortarle la cabeza. Lo de él era matarlo. Darle su pedra e irse por ahí. Pues él agarró y le quitó la espada y le mochó el casco. Y se lo llevó para su casa. Oye eso. Se lo llevó para su casa. ¿Eh? De los filisteos. Si ese es otro, porque ¿qué le coge con los prepucios de esa gente? Pero usted sabía que él no llevó los prepucios enteros. Él no lo cortó entero la cosa. Él no se va a poner así que tiene pedacito. Él le llevó 200 bolsas de hombre a rey. Sí, eso fue. Sí. Ay, Dios mío. Mira lo sanguinario que era. Dios, ¿por qué sanguinario? Me hace falta una sola cosa. Cuando él mata a Goliat, él le dice a Saúl, tu siervo es pastor de ovejas. Y cuando un oso y un león me quita una oveja, yo se la arrebato de la boca y lo mato. Con gusto lo dijo. Y lo asesino. Y lo mato. Es de esta gente que ven todo negro y blanco. Tú estás con ellos o sin ellos. Y por eso él veía, era hasta sanguinario. Por eso cuando llegó el tipo que dijo, maté a Saúl, él dijo, mátalo. Sí, sin pensarlo 2 veces. Entonces por eso Dios le dijo, tú eres muy sanguinario. O sea, esa forma tuya no te va a dejar avanzar mucho. Tú eres muy sanguinario. Él era sanguinario porque él veía a todo el mundo como un oso y un león. Él vio a Goliat y lo dijo, cuando viene un oso y un león, yo lo venzo con esto. También a ese lo voy a vencer con esto, que te está maldiciendo Jehová. Deja que yo lo vea. Cogió 5 piedras. Quizá él podía con una sola darle. Y él se lo dijo, Jehová te entregará en mis manos. Y yo te voy a vencer. Y cuando tú caigas, te voy a mochar la cabeza. Y esto, usted, que yo voy a decir ahora, es posible que no lo consiga en Google. Porque el problema es que Google no tiene cómo resolver algunas cosas bíblicas. Cuando David ganó y tomó la ciudad y le puso Jerusalén, la ciudad de los jebuseos, se la quitó y le puso Jerusalén. Él puso en la puerta de la ciudad la cabeza de Goliat como un trofeo. A Jesús lo crucificaron cerca de ahí. Y el lugar se llama Gólgota, ciudad de la calavera.
Es mentira, eso no significa eso. Eso lo pusieron ahí los romanos. Gólgota significa la cabeza de Goliat. Lo buscan después, no me metan en lío. La cabeza de Goliat. La calavera, pero de la cabeza de Goliat. Hay muchas cosas, por más que hablen de la Biblia, Reina Valera del 60, por esa Biblia fue que yo conocí al Señor. Yo no puedo pisotearla como la están pisoteando ahora. Yo tuve una discusión con un tipo de Estados Unidos. Estamos en un grupo todos. Y él comienza a hablar de los pastores de antes. Y lo está pisoteando. Y yo le dije, ay varón, ellos te enseñaron lo que tenían. No, ¿tú estás de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo, pero ¿cómo tú vas a hablar así? Que la Reina Valera, esa fue con la Biblia que yo fui salvo. Quizás para un estudio profundo no te pueda servir, pero con esa Biblia fue que yo conocí al Señor. Entonces, en la Biblia dice que la hija de Jairo, Jesús le dice, Talita Cumi, que significa, hija, a ti te digo, levántate. Es mentira, eso no dice eso. Fue en el idioma arameo que le dijo Talit. Sí, pero fue Talit Kum. ¿Sabes lo que es el talit? Lo que se pone para orar. Jesús quitó el talit y lo puso encima de ella. Y le dijo al talit, levántate. Al talit, no a ella. Hay predicadores que van allá diciendo que la muchacha se llamaba Talita. Y que la pobre Talita sufriendo. Y yo digo, pero Dios, lo que está sufriendo soy yo, oyéndote bendito con Talita. Y aún así yo conozco que hay 22 interpolaciones, hay 30,000 variantes. Y aún así yo tengo todas las versiones. Tengo una Biblia negra ahí en Apple Store, en una aplicación que tiene todas las versiones. Yo tengo 16 versiones, yo busco lo que significa cada uno. Y la Biblia textual, que supuestamente viene del griego, también tiene muchísimas cosas. Y uno investiga, pero con eso uno lo que tiene que afianzar su conocimiento de Dios, sabiendo que por encima de esos errores humanos, la Biblia está dando sus resultados. Yo vi en las redes sociales un trinitario y un solo Jesús pegados, los dos discutiendo. Que si el Espíritu Santo bajó como paloma y hubo uno en el cielo y Jesús estaba ahí, que eran tres. Y otro decía que no, que eso era otro. Que lo sueltan los dos en un sitio y yo creo que se van al bollo. Por un detalle que ni salva ni condena. Los discípulos creían cosas que si yo se las digo, los discípulos creían fantasmas. Cuando vieron a Jesús en el agua, es un fantasma. Ellos creen fantasmas. Sí, ellos creían eso. Ellos creían que todo el mundo tiene un ángel. Cuando Pedro soltaron, no es Pedro, es su ángel. Segundo, ellos creían en la reencarnación. ¿Quién es Jesús? Para mí es Jeremías que resucitó. O sea, ellos creían en la reencarnación. Jesús nunca les reclamó eso. Jesús iba con ellos y nunca les reclamó eso. Cuando Tomás dijo, yo creo que no es él, Jesús le dijo, mira que un fantasma, esa es la palabra del griego, no espíritu. Mira que un fantasma no tiene carne y sangre como yo tengo. Jesús le dijo, yo resucité en carne y hueso, no sangre, no tiene sangre, porque la sangre es la vida del cuerpo. Carne y hueso como yo tengo. Mete tu mano aquí para que tú veas que yo soy. Yo resucité. Él está diciendo con eso, yo no soy un fantasma. El mismo Cristo dejó dicho ahí que los fantasmas salen. Sí, un fantasma es el espíritu de un ser humano cuando se muere. Y el que sale a resolver alguna cosa que dejó sin resolver. Pero nunca pagan porque ellos deben. Ellos deben, pero nunca pagan. Dice que me puso malo. A reclamar, sí. Ya, pero mala paciencia de despertar a la gente que no está durmiendo. Pero cuando Moisés hace así y se queja ante Dios, entonces Dios le dice, vamos a ver ahora.
reúneme 70 hombres que tú sepas que son líderes. Reúnemelo, que voy a sacar del espíritu que hay en ti y se lo voy a poner a ellos. Mañana, al caer la tarde, voy a venir sobre ustedes, que ellos estén ahí. Moisés reunió 68, porque hubo 2 que no vinieron. Yo no sé si fue que no le dieron permiso en su casa a la mujer. No sé si era que no habían fregado. No sé si se entretuvieron por ahí. No, pues yo lo que te quiero decir, que una de las exigencias del liderazgo, según el libro de Tito, que el hombre debe ser dueño de sí mismo. Y entre los pentecostales hay un maternalismo. ¿Tú sabías eso? Yo le he dicho a mi esposa que me conviene ese maternalismo porque uno se protege. Uno le conviene el maternalismo. Pero hay un maternalismo que gobierna. ¿Sabe que hombre pasó un favor? Tiene que mirar a la mujer a ver si la mujer le dice que sí con los ojos. Sí, sí. No, no. No, el líder debe ser dueño de sí mismo. Pero hubo 2 que no vinieron, pero Dios lo tocó ahí. Porque entonces una cosa, Moisés le mandó a buscar, tienen que estar ahí. Y la Biblia dice que Dios sacó del espíritu de Moisés y lo puso en los 70 hombres. Y hubo 2 que no fueron. Y allá en su casa comenzaron a profetizar. Josué salió huyendo y dijo, Moisés, páralo. Digo, déjalo. Porque si están profetizando no soy yo porque profetizo. El asunto es que desde ahí comienza el Señor a enseñarnos que si tú no tienes el ADN del líder, no te va a desarrollar bien. Dios le dijo a Moisés, en otras palabras, no tienen tu ADN, según el consejo de Jetro, no tienen tu ADN. Para que el líder haga crecer la iglesia y se te quede ahí y después se desarrolle en paz, tiene que tener tu ADN. Y esos 70 tenían el ADN. Eldad y Medad, que fue lo que no vinieron, Dios le puso el ADN ahí donde estaban. Y de allá vino Josué diciendo, páralo, que están profetizando. Y él le dijo, no tenga envidia de mí. No tenga envidia de mí. ¿Qué es lo que pasa regularmente cuando esos líderes se sienten tan llamados de Dios que no darle razón a nadie? Por eso es que yo siempre he dicho, yo estoy de acuerdo con el líder que se hace, no con el que nace. Porque el que nace se siente tan confiado que no le gusta ni prepararse. Hay un estudio, no viene. Aquí hubo un predicador que fue lo más grande que ha habido en este país, fue Lurbay. No sé si te lo he oído mencionar. Pero Lurbay fue un pecador. Lurbay, la gente sabía que salía de la iglesia a buscar mujeres. Y la Asamblea de Dios tiene una carta. Nadie le den el púlpito de Lurbay, porque ya la gente sabía. Tenía una mujer aquí y otra ahí en Barahona. ¿Por qué Dios lo usaba? Yo no sé cómo encontró el secreto del poder. Porque mi mamá fue sana en una campaña de cáncer en los senos. Y yo le di un ministerio a mi mamá, la levanté iglesia. Y la iglesia que yo pastoreo hoy la levantó mi mamá. Y Lurbay no le oró. Mi mamá le dijo al Señor, Señor, tú has sanado tanto enfermo aquí. Y yo tengo este seno botando pus y sangre.